en esta tarde, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con cada uno de ellos. Y hoy creemos y declaramos que esta tarde, Señor, sea una tarde bendecida, una tarde de enseñanza, una tarde donde tu presencia, donde el Espíritu Santo se ha de manifestar, Señor, y donde hemos de reconocer que tú eres el Rey de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Muy bien. Ahorita estamos hablando acerca de conociendo el Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que usted entienda algo. Cuando nosotros comenzamos en nuestra vida cristiana, cuando comenzamos en un discipulado para convertirnos en un discípulo de Cristo, no podemos ser efectivos si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted tiene que hacer lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Y hay cosas que a veces no le vamos a tomar sentido, como lo que vamos a leer el día de hoy. Hay cosas que parecieran sin sentido, pero para Dios tienen mucho sentido. Amén. Mira lo que dice la palabra en Marcos capítulo 8. Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 22. Mire esto, Marcos capítulo 8, versículo 22. Y quiero que usted mire la historia, porque cuando el Espíritu Santo entre en ti, Él va a poner ciertas restricciones para ciertas cosas. Amén. Porque donde el Espíritu Santo habita, tiene que ser un lugar santo. Tiene que ser un lugar donde pueda Él poder manifestarse de una manera libre. Y quiero que miremos lo que dice Marcos 8:22. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocase. Verso 23, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupió en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Verso 26, y envió a su casa diciéndole, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Mire qué interesante, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Jesús acaba de sanar a un hombre ciego. Y lo primero que Jesús hace, dice entonces, tomándolo de la mano al ciego, lo sacó de la aldea. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Porque hay lugares donde tú ya no tienes que estar para que el Espíritu o el poder comience a trabajar en ti. Amén. Porque ese hombre, yo me imagino que debe haber recibido ministración antes, pero no pasó nada. Y Jesús detectó que el problema no era la persona. El problema no era la ceguera. ¿Qué era el problema? El lugar donde estaba. Entonces aprende ese principio. El Espíritu Santo se va a manifestar donde se le honra. Amén. El Espíritu Santo se va a manifestar donde se le ama, donde se le cuida, donde se le valora. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es que lo primero que Jesús hace es sacar a un hombre de su aldea. ¿De dónde lo sacó? De su aldea. ¿Cuántos de nosotros hemos sido juzgados o criticados por seguir a Jesús? ¿Verdad? Hemos sido señalados por seguir a Jesús, hemos sido causa de atropellos, ¿verdad? Por parte de la familia. Y lo primero que Jesús hace aquí es sacarlo, ¿verdad? De la aldea. Dice que le escupió en los ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ahora, ¿qué es peor? ¿No tener vista o no tener visión? ¿Ya? Puedes tener vista y no tener visión. Y miren lo que este hombre dice la palabra, que le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y al no ver algo, volvió a orar por él. Entonces no te sientas mal cuando tú ores por alguien y algo no pase. Tienes que volver, ¿qué? A hacerlo otra vez. Amén. Entonces mire esto, dice el versículo 26. Y lo envió a su casa diciendo, ¿a dónde lo envió Jesús? Significa que el hombre ciego estaba en una aldea, pero en esa aldea no estaba su casa. Amén. ¿A dónde lo envió Jesús entonces? A su casa. Hay gente que dice que este hombre ciego quedó ciego por el lugar donde estaba. Y lo primero que hizo Jesús fue sacarlo de la aldea y enviarlo a su. Ahora, cada milagro que usted ve en la Biblia, cada milagro que se manifiesta en la palabra, habla de una condición espiritual.
Ese lugar, Betsaida, hablaba Jesús entonces que el lugar, o ese lugar, o la gente de ese lugar, era ciega espiritualmente. Amén. Entonces lo primero que hace Jesús es sacarlo de la aldea porque le estaba diciendo, tú no perteneces a este lugar. ¿Sí me explico? Va a haber ocasiones donde Dios te va a sacar de ciertos trabajos, de ciertos lugares, de ciertas casas, porque tú no eres parte de ese lugar. Amén. Tú tienes que salir de ese lugar para poder recibir tu milagro. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2 cuando dice la palabra que Jesús les dijo algo a sus apóstoles? Les dijo, no se vayan hasta que venga la promesa del Padre. ¿Verdad? Hechos capítulo 1. Y en el capítulo 2 dice que estaban todos juntos, unánimes, orando. Y de repente, ¿qué fue lo que vino? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hubiese pasado si ellos no hubieran estado en ese momento, en ese lugar? No reciben. Aprenda una cosa, usted tiene que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en el lugar indicado. Amén. Y yo creo que tú hoy estás aquí en el tiempo correcto, en la hora correcta. Amén. Porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Amén. Entonces, mire esto. Le dijo Jesús, lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea y no le digas a nadie de la aldea. Porque era inevitable que al llegar a su casa, le iban a decir, tú eras ciego. Y él iba a contar lo que hizo, ¿dónde? En su casa, lo que le hicieron, lo que Jesús le hizo. Pero ¿por qué Jesús le mandó que no le dijera a nadie de la aldea? ¿Qué espíritu operaba en esa aldea? La incredulidad, la deshonra. Entonces, mire esto, Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Entonces yo me imagino que Jesús le dijo, no vuelvas a ese lugar porque ninguno de ellos manifiesta fe. Ninguno de ellos tiene fe como tú la tienes. Amén. ¿Te ha pasado que te juntas con gente que no tiene fe y de repente se te pega lo que no tienes fe tampoco? Te juntas con 2, 3 flojitos y te vuelves flojito también tú, ¿verdad? Te juntas con 2, 3 mal hablados y te vuelves un poquito mal hablado. Si te juntas con gente que no cree en milagros, a rato tú tampoco vas a creer en milagros. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Jesús te está diciendo que para que tú recibas tu milagro, para que recibas visión, para que recibas vista, tienes que salir del lugar donde hoy estás. Pregúntame cómo se llama ese lugar donde usted está el día de hoy. En la zona de confort. Pastor, yo quiero ver un milagro sobrenatural en mi vida. ¿Qué necesitas? Salir de tu zona de confort. ¿Quién quiere poner un negocio? Levante la mano. ¿Cuándo lo va a poner? Y cuando tenga el capital. Tú andas por vista y no por fe. Porque la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, mire qué poderoso. Estoy leyendo un libro, El Tomadores de Riesgos, de Papá Tom, y en la parte de los testimonios, hay una historia del apóstol Carlos Burguet, que dice que él iba a comprar la plaza de toros de Tuxtla. Dice, tenía dinero y ni me alcanzaba, pero fui a preguntar, ¿en qué se movió él? En fe. Ahora, mire esto, cuando va él dijo, no te lo vamos a poder vender, ¿cómo crees? Pero alguien que estaba allí le dijo, tengo un terreno a un lado muy grande, yo te lo vendo a mitad de precio. Dijo, órale, vamos. Y en las semanas, mientras acordaban cuánto iba a quedar, el dueño le empezó a mandar mensajes diciéndole, te hago un descuento más para que te lo lleves, y otro descuento, hasta llegar a un punto donde se lo vendieron al 15% del precio total. Y el dueño le dijo, no te lo dono porque mi familia me regaña. ¿Y sabe qué fue lo que él testifica? Que le da las escrituras y firma, desde él legalmente, y él no ha pagado ni un peso. ¿Se da cuenta? Y están comprando para haciendo 35 acres para hacer una iglesia gigante. Ahora, esa gente se mueve ¿dónde? En la fe. ¿Y la fe dónde opera? Afuera de la zona de confort. Este hombre ciego, ¿por qué cree que no se movía de ese lugar? Una porque era ciego. Era obvio. Porque Jesús lo tuvo que sacar de la mano. Y número 2, porque es el lugar donde tú ya te acomodas. ¿Verdad que sí? Te acostumbras. Hay gente que me ha dicho, ay, pastor, no cambien de lugar la iglesia porque me queda bien cerquitas. Pero es que tienes que salir de la zona de confort. Amén. Diga conmigo, no voy a alcanzar nada si no salgo de mi zona de confort. Amén. Ahora, ¿qué es lo primero que el Espíritu Santo hace en tu vida? Moverte. El Espíritu trae ¿qué? Movimiento.
Tú no me puedes decir a mí que tú tienes el Espíritu Santo si no estás en movimiento. Alguien que tiene el Espíritu está en constante movimiento, está evangelizando, está abriendo casas de paz, está hablando de Jesús. Ven a Amanda en una esquina y de repente la ven en la otra porque anda ¿dónde? En movimiento. Dice la palabra que de nuestro interior correrán ríos de ¿qué? Correrán, dice, como un río. No que iba a estar estancado como un lago. ¿Qué le pasa al agua estancada? Se pudre, se echa a perder y se le pierde la esencia de la vida a esa agua. ¿Sabe qué le pasa a un cristiano que no pone en práctica todo lo que se le enseña? Se pudre, se echa a perder y el agua de vida que tenía ya no sabe igual. Amén. Dígale que de tu lado, muévete. El Socorro le va a decir, muévete. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. El Espíritu Santo es tan importante porque Él te va a decir a dónde te vas a mover. No es a donde tú quieras. Eso es lo que Él diga. Amén. Es que yo tengo planes para ir a tal lado. Sí, pero ¿y el Espíritu qué te dice? Porque la palabra enseña que el apóstol Pablo quería ir a Macedonia. Pero dice la palabra que el Espíritu se lo impidió. No lo dejó. Tuvo que ir a un lugar, tuvo que ir a otro, hasta que en un momento tuvo una visión, tuvo un sueño. Y vio un hombre macedonio que le decía que pasara por ahí. Pablo entendió que entonces ahí sí era el tiempo de ir. Amén. Hay lugares donde tú vas a llegar un día, pero tal vez hoy no, porque no es el tiempo. Amén. ¿Alguna vez usted ha usado el GPS en su teléfono? El GPS, ¿cuál es su función? Guiarte, ¿verdad? Llevarte a un lugar específico. ¿Y qué pasa, Leslie, si yo me paso una calle? ¿Qué hace el GPS? Te redirecciona. Me paso 2 calles, ¿qué vuelve a hacer? Te redirecciona y el GPS te va a llevar sí o sí al punto donde tienes que ir. Amén. Y muchos de nosotros anduvimos con el GPS, a la izquierda me voy derecho, a la izquierda me voy derecho, y no le hacías caso. Y pasaron 20, 15, 30 años y estás hoy aquí hasta que obedeciste al GPS que tienes en tu vida. Entonces, mire qué interesante es esto. Dice la palabra en Juan, vamos al libro del Evangelio de Juan. Mire lo que le dijo Jesús a este hombre llamado Nicodemo. Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Dice la palabra en el versículo 4. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no ha nacido de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? Tienes que nacer del Espíritu, amén. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ponga atención acá. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es solo aquel que ha nacido, ¿dónde? En el Espíritu. Significa que cuando tú has nacido del Espíritu, tú vas a ser guiado por Él. ¿Te va a meter en lugares, en circunstancias complicadas? Sí. ¿Difíciles? Sí. Pero son necesarias. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Para tu crecimiento, para tu desarrollo, para formar carácter. ¿Amén? ¿Cuántos queremos madurar en la fe? Amén. Entonces tienes que ser procesado. Y el Espíritu Santo algo que hace es convencer al mundo de pecado. Pero también está para ayudarte en momentos difíciles. ¿Sí me estoy explicando? Entonces mire esto, la palabra dice en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y respondió Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si no os he dicho las cosas terrenales, no creeréis las cosas celestiales.
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Espíritu Santo tiene una función. ¿Esa función cuál es? Darte vida eterna, darte revelación de quién es Jesús. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Ahora, hay gente que como no tiene al Espíritu Santo, no sabe honrar a Jesús, no sabe comunicarse con el Padre, por consiguiente viven una vida o un cristianismo sin manifestación, sin poder, sin relación, sin comunión. Y al rato es la gente que dice, cuando viene algo difícil en la vida, mejor no voy. Eso me lo dijo el discípulo Luis las semanas pasadas. Él me decía, a Dios hay que amarlo por lo que Él es y no por lo que Él te puede dar. Y yo creo en eso. Amén. Porque la gente que está esperando que Dios le dé algo para amarlo está equivocado. La evangelista lo dijo el día domingo, Dios no te va a dar lo que tú quieras, te va a dar lo que tú necesites. Es que yo quiero esto, sí, pero no lo necesitas. Lo que tú necesitas es al Espíritu Santo de Dios, amén. Ahora, mire qué importante es esto, porque a mucha gente se le ha enseñado que es muy difícil recibir al Espíritu Santo. Que no eres digno, que por tu pasado, que porque a lo mejor sigues pecando, que a lo mejor sigues teniendo errores, y la gente te etiqueta y tú dices, no soy digno de recibirlo. Pero ¿qué crees? La palabra dice que fue profetizado en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre toda qué? Ahí incluye a quiénes? A todos. Yo no puedo decirle a Rita, tú no eres digna de no recibirlo. No le puedo decir a Amanda, tú no lo puedes recibir. Cuando el más grande, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dijo que lo ibas a recibir también tú, amén. Entonces, mire qué importante es eso, porque Él dice que en los últimos días, en los últimos tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos tendrán visiones. Si de repente tu hijo te tuvo un sueño, y vi esto y vi el otro, no lo tires de a loco, créele, porque el espíritu también está sobre de él, amén. Entonces, mire qué importante es esto. De nada nos sirve, escuche, cargar el espíritu si no tenemos revelación de que está con nosotros. Porque la palabra dice, no contristéis ¿a quién? Al espíritu. ¿Qué significa la palabra contristar? Entristecer. ¿Cómo puedo entristecer al Espíritu Santo? No alimentándolo, desobedeciendo, ¿qué más? ¿Qué pasaría? Mire, ¿qué pasaría si usted me encuentra en Indios Verdes y me dice, pastor, deme un rayo a mi casa? Pues va para allá. Vámonos, súbase. Se sube a mi carro y usted esperaría que yo platicara con usted y de repente pongo el radio y le subo el volumen y voy cantando. ¿Cómo se sentiría usted? Ignorado. ¿Verdad que sí? Usted dirá, pues, ¿qué onda? Pues es mi pastor, ¿por qué no platica conmigo? Mejor bájeme, ¿no? Pregunta, ¿cómo se siente el Espíritu Santo cuando tú te levantas y no hablas con Él? Cuando vas por la calle y te pones tus audífonos para ir oyendo tu música y no hablas con Él. Cuando en las noches, en vez de platicar con Él, pones Netflix. Se siente ignorado, se siente triste. Pero ¿qué tal cuando hay un problema? Es el primero que buscamos. Y dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Porque dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado, descendió de él el Espíritu como si fuera una paloma. Y no es que sea una paloma, pero tiene cualidades de una. ¿Cómo es eso? Que una paloma, tú le espantas o aplaudes y la paloma vuela. Últimamente en mi casa, la casa de ustedes, en el jardín llegan muchas palomas. Se paran en la reja, bajan ahí al patio y un montón de palomas hay ahí. Y mi hijo se dio cuenta, mi hijo, porque él las ve y me habla y le hace así, que las palomitas. Y hay un montón. Y yo abro la puerta y un ruido más mínimo, vuelan. Entonces, si yo quiero ver las palomas de cerca, ¿qué tengo que hacer? Ir despacio, ir con cuidado. Si yo quisiera tomar una foto a la paloma de cerca, ¿qué tendría que hacer yo?
ir despacio y que no lleve flash, ¿verdad? Porque la puedo espantar. Entonces, mientras la paloma esté más cerca, yo más despacio camino. Amén. ¿Qué significa eso? Que mientras mayor revelación tenga yo del Espíritu Santo, con más cuidado voy a caminar. Es que la de la esquina me lamentó, pues no se la regrese. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo va con usted. Y si Él mira que usted habla, que usted dice, que usted declara, que usted maldice, esa paloma puede volar. ¿Sí queda claro? Diga conmigo, el Espíritu Santo está sobre mí. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante tener la revelación del Espíritu Santo? Por una sencilla razón. Porque si yo no tengo revelación de que Él va conmigo todos los días, lo voy a poder ofender fácilmente. Una vez estaba yo chico, iba yo en la secundaria, y me llamó mi mamá por teléfono. ¿Dónde estás? Vine con un amigo a su casa a jugar PlayStation. No llegué a estar en la casa. No. Según yo, colgué el teléfono. Y no lo colgué. Ahí estoy yo jugando con mi amigo, diciendo de cosas y todo. Cuando veo la llamada, sigue. Y me lo pongo, bueno. Y lo primero que me dijo mi mamá es, te voy a lavar la boca con jabón, me dijo. ¿Cómo crees que me sentí yo cuando la vi? Avergonzado. Yo luego me pregunto, ¿cómo puede haber gente? Porque la Biblia dice que no puede dar nuestra boca agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Una fuente no puede hablar cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo. Yo luego me pregunto, ¿cómo hay gente que puede hoy maldecir, blasfemar, mentir, tomar, fumar, y 5 minutos después, Señor, ¿cómo estás? Mira, tengo un problema, necesito esto. Claro, Dios por su amor y su misericordia te oye, está contigo, pero no aprueba muchas cosas. ¿Sí me explico? Porque número 1, estoy ignorando que Él está conmigo todos los días. Número 2, estoy ignorando que Él me escucha. Te escondes del discípulo, te escondes del mentor, te escondes del líder, te escondes del pastor, pero el Espíritu va todos los días contigo. Y de Él no te puedes escapar. ¿Amén? Amén. Dice la palabra que aún el intento de nuestros pensamientos, Dios ya los conoce. Todavía ni lo estás pensando y Él ya sabe qué vas a decir. Entonces no puedes esconderte de Él. De ahí la importancia de saber que el Espíritu Santo está conmigo cuando todos los días. Diga conmigo, el Espíritu Santo está conmigo todos los días. Amén. Entonces, mire esto. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas. Espérame tantito. Lucas capítulo 4, versículo 18. Mire esto, Lucas 4, 18. Dice, el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo, está sobre mí. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Póngale su nombre. ¿El Espíritu Santo dónde está? Póngale su nombre. ¿Sobre quién? Hasta le da miedo decirlo. Dígalo. El Espíritu Santo está sobre eso. Sobre usted, ¿verdad? Por cuanto me ha ungido. Escuche. ¿Por cuanto qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Él. Señor, Dios te mandó a hacer muchas cosas. Ay, es que yo espero la confirmación. No, el Espíritu está sobre ti. Amén. Amén. Y Dios te ungió y te envió para hacer cosas en su nombre. Porque a veces la gente no se cree capaz. Porque a veces la gente no cree que puede ser lo suficientemente buena para tener una casa de paz en su casa. Es más, hay gente que le da miedo ir a la iglesia, que no se siente digno de estar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido que quien te escogió fue Dios. Tú no lo escogiste a Él, Él te escogió primero a ti. Amén. Diga conmigo, Dios me escogió primero. Amén. No tiene nada que ver contigo, Él te escogió a ti. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Él ya te había apartado, te había escogido. Entonces tú no puedes decir, no es que a mí Dios no me ama. No, si Dios te ama mucho. Él dio su vida por ti, tú eres importante. A lo mejor fallaste, a lo mejor pecaste, pero te arrepentiste. Y al haberte arrepentido, recibiste a Jesús en tu corazón. Él perdonó tus pecados, te limpió de toda maldad y dice que Él no se acuerda nunca más de tus pecados.
La culpabilidad no viene del Espíritu Santo. La culpabilidad viene por un espíritu de culpa que te va a hacer sentir mal. ¿Sí me explico? El remordimiento es algo que viene a tu vida, pero ese remordimiento es inspirado y motivado por la carne. Mientras que el arrepentimiento es movido y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Pastor, ¿por qué yo sigo cometiendo errores por tiempos? Un ejemplo, en enero pecaste. No pecaste en febrero, ni marzo, ni abril, pero en mayo volviste a caer. Te arrepientes. Y luego te vas de mayo, junio, julio y agosto bien, y en septiembre vuelves a caer. ¿Sabe por qué? Porque nunca se arrepintió. Simplemente hubo un remordimiento. Porque el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es un cambio de vida. Amén. Entonces, mire qué interesante es esto. ¿Sabe cómo aprendí a dominar mi carne en algunas áreas? Yo trabajé muchos años de policía en el centro histórico y cuando yo veía que venía la muchacha, ¿verdad? Y veía yo a la muchacha que venía, yo alzaba mis ojos al cielo y esperaba ver qué pasaba y ya los bajaba. Y así por mucho tiempo. Hasta que un día dije, pero no tendría yo por qué hacer eso si el Señor está conmigo. A lo mejor no la vi, pero puedo pensar cosas que no están bien. Entonces ahora que se acercaban, la veía de frente, pero ya no había ese pensamiento negativo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque sabes que hay alguien que está contigo todos los días. Alguien que camina todos los días contigo. Mire, los que han sido papás y tienen a sus bebés pequeños. Cuando tu bebé duerme, ¿qué es lo que haces? ¿Qué haces? Verlo, ¿verdad? Y le ves sus manitas y su boquita, ¿verdad? Y la baba que le escurre. Y está bien bonito. Y lo puedes ver por horas. Y lo ves. Y cuando abre sus ojitos y te ve, ¿qué es lo primero que hace el bebé? Sonríe. ¿Y qué hace el papá? También sonríe y le habla y lo carga y está con él. Cuando tú duermes, ¿quién crees que te observa? El Espíritu Santo. Él está ahí. Te ve cómo duermes. Te da descanso a tus ojos para que dejes de pensar en tanto problema. Amén. Y cuando despiertas, lo primero que Él hace es sonreír porque ve que despiertas. Y a veces se pregunta, ¿por qué si sabe que estoy? ¿Por qué si sabe que lo amo, se afana tanto? Se preocupa tanto. Porque te levantas en la mañana, se te hace tarde, ni desayunas, te vas todo y Él se queda esperando a que tú le digas buenos días, a que ores con Él. ¿Sí me estoy explicando? Y cuando perdemos de vista que lo más importante como un discípulo de Jesús es tener relación con Él, cuando nos desenfocamos de eso, los problemas comienzan a llegar. La preocupación te agobia. El otro le dije a mi esposa, voy a dejar de preocuparme tanto. Le digo, me estoy quedando sin cabello. Ya no voy a preocupar tanto. Y voy a ocuparme mejor. Y todas las mañanas que me levanto y que mi hijo se levanta conmigo, ya nos hace una costumbre bajar a la sala y orar juntos. Y agarro a mi niño y comenzamos a orar. Él ya sabe que digo en el nombre de Jesús y ya me quiere zafar las manos. Pero ve que sigo orando y se queda quieto otra vez. Y es que hay que enseñarle a nuestros hijos. Autoenseñarnos nosotros que lo más importante de la vida de un cristiano es tener relación con aquel que nos salvó, con aquel que dio su vida por nosotros. ¿Van a venir problemas? Sí. ¿Van a venir tribulaciones? Sí. ¿Van a venir dificultades? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pastor, en el mundo me llegaban igual. La diferencia es que ya te llegaban las patadas. Aquí también te llegan, pero hay alguien que te respalda. Hay alguien que te sostiene. Hay alguien que te dice, tranquilo, yo he vencido al mundo y si yo lo vencí, tú también lo vas a poder vencer. Amén. Da un aplauso al Señor Jesucristo. Tenemos que aprender, escuche esto, a apreciar y a valorar el regalo más grande que el Padre nos dio. El Padre nos ha dado dos regalos muy hermosos. Número uno, el haber mandado o enviado a Jesús para que tú y yo fuéramos salvos. Amén. Número dos,
que el Espíritu Santo, el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en el principio, el Espíritu que solamente reposaba de tiempo en tiempo sobre profetas y reyes, el Espíritu que moró sobre Jesús, Él te dio la oportunidad a ti de que tú lo cargaras. Amén. Él puso su tesoro más preciado en vasos de barro, dice la palabra. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Yo cuando leí eso la primera vez, yo dije, ¿por qué pones algo tan preciado en un vaso de barro? Y no en uno de oro o en uno de plata. Y el Espíritu me dijo, porque ahí en ese vaso de barro, quiero mostrar que lo que hace fuerte ese vaso no es su estructura, sino lo que está dentro de él. Porque si se cae el vaso de barro se puede romper. Es más, yo creo que tú te has fracturado de vez en cuando. Tu taza, vamos a llamarlo así, está rota, está fracturada, está fisurada, te has sentido rechazado, te has sentido humillado, a lo mejor papá te abandonó, a lo mejor te has sentido desplazado, huérfano, pero cuando el Espíritu Santo entra en ti, Él llena todas las grietas en tu corazón. Él comienza a llenar las grietas en tu vida. Y donde no había sentido ni propósito, ahora comienza a verlo. Amén. Por eso la palabra en San Juan capítulo 14, mire esto. San Juan 14, versículo 15. San Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuántos amamos a Dios? La pregunta es, ¿ha guardado sus mandamientos? Porque dice, si me amas, guárdalos. Y le voy a enseñar algo que a lo mejor ustedes conocen. ¿Cuáles son los mandamientos? Pablo lo resume en dos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos se engloba toda la ley. Tu trabajo son dos cosas. Que Dios sea prioridad en tu vida y ama a tu hermano aunque te saque canas verdes. Amén. Tienes que amarlo. Es que usted no sabe lo que me hizo y ni me interesa. Ámelo. Hoy estaba yo leyendo y me di cuenta de algo bien característico de los hombres de Dios. Cuando Jesús fue crucificado, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Esteban fue apedreado, dijo, yo veo la gloria de Dios y a Jesucristo a la derecha del Padre. Y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que, no tomas en cuenta su pecado. Un hombre de Dios y una mujer de Dios no dice, Señor, mándales fuego que los consuma. No, se perdónalos porque no saben lo que hacen. Si me amas, dijo el Señor, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que damos? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Mire qué revelación hay aquí. El Espíritu de verdad. Uno de los nombres del Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Uno de los nombres del enemigo es el espíritu de mentira. Significa que si tú no cargas la verdad o al espíritu de verdad, estás cargando otro espíritu contrario. Amén. Amén. Es que el pastor quiere que esté todos los días en la iglesia. No, es que es Dios quien te está convocando. Amén. Si otro espíritu te dice, no, mejor no vayas, mejor quédate. Ese es un espíritu de mentira. Amén. Yo tuve un amigo en el trabajo, hace muchos años, Nicolás se llama, mi muchacho, que cuando éramos sentados yo en el mundo, pues era mi mero amigo, ¿verdad? Hasta llegamos a compartir la novia en aquel tiempo. Cuando yo me convierto a Cristo y comienzo a evangelizarles, comienzo a hablarles del Señor, él me dijo, yo no creo en tu Dios, pero me hablaba muy seguro. Yo, ¿por qué no crees? ¿Por qué no crees? Mucho tiempo así me llevó. Me juzgaba, muy mal. Hasta que un día, él vulnerable, y yo orando al Señor, Padre, dame una palabra para este joven, ¿por qué no quiere recibirte? La palabra correcta fue, y le dije, Nico, le decíamos, Nico, dime qué no hizo Dios, que tú estás tan resentido con él. Esa palabra lo quebró por dentro. Se puso a llorar. Me dijo, mi mamá tenía cáncer.
Y yo tenía 6 años cuando le pedí que no se muriera y se murió. Si él no hizo eso, por lo más yo no creo que él sea bueno. Y le pregunté, oye, Nico, ¿y tu mamá fumaba? Ah, no, sí. Es que no era problema de Dios, fue problema de ella. Y es más, le digo a él, ninguna enfermedad proviene del Padre, porque en él no hay enfermedad. Hay enfermedades que vienen para enseñarnos cosas, a ser humildes. Yo era muy arrogante y me tuve que enfermar para aprender la humildad. Amén. Entonces cuando él escucha eso, le dije, es que lo que tú estás culpando a Dios fue por algo que tu mamá no quiso dejar. Y desde ese día nunca más me volvió a discutir. Porque él entendió que su problema con Dios no era él con Dios, sino que fue el problema con su mamá. Tuvo que perdonarla y soltarla. Ahora yo te voy a preguntar una cosa, ¿por qué a veces estamos buscando a Dios por lo que Él nos puede dar y no por lo que Él es? Hay gente que viene a la iglesia para ver si Dios hace algo, para ver si Dios le da algo. Es más, hay gente que busca las manos del Señor para ver qué trae en las manos. Y no, hay que buscar su rostro para verlo a Él. En el rostro miras la aprobación cuando Él te sonríe. Miras también la incertidumbre cuando Él se te queda viendo y como, ¿por qué la está regando? ¿Verdad? En el rostro te das cuenta cuando el Padre o se agrada de ti o trae algo contra ti. Pero hay gente que ni siquiera se da cuenta de eso, porque nada más le está buscando a ver qué le puede dar Dios. Dice la palabra, busca primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Quién es el rey? Jesús dijo, no busquen el reino ya está entre ustedes, porque el reino es Jesús, amén. En otras palabras diría, busca primero a Jesús y todas las demás cosas van a venir por... El problema de la gente se quiere buscar la añadidura sin buscar a Jesús, y mucho menos si no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu es quien nos va a guiar, es quien nos va a conducir. El Espíritu Santo es quien nos va a enseñar a orar. Si usted me dice, pastor, yo no sé orar, yo ni siquiera sé cómo empezar a orar, pide la ayuda del Espíritu Santo. En Romanos, ahorita vamos a ir para allá, Romanos 8:26, dice que no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu nos ayuda. Esa es la función del Espíritu Santo. ¿Quién de que alguna vez ha estado triste? Levante la mano. Deprimido, ansioso, sin ganas de vivir. Todos levantamos la mano. O sea, y pastor, también usted, claro, porque soy un ser humano. ¿Y cómo le hizo? Le pidió al Espíritu Santo, porque una de sus funciones es ser ayudador. La palabra paracletos, o la palabra consolador, más bien la palabra consolador, es la palabra griega paracletos, que significa muleta. ¿Para qué usas una muleta? Pregunta, ¿puedes caminar sin una muleta? Sí. Te va a costar trabajo, te va a doler, pero para eso el doctor te manda una muleta, para que te apoyes en ella. Hay gente que estando en Cristo no quiere la muleta, porque su orgullo es tan grande que yo puedo. Yo ya me la sé, yo ya sé orar, yo ya sé ayunar. Es más, yo no necesito que el hermano ore por mí, yo solito puedo. Por eso es que no sales del hoyo en el que estás. Amén. Verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, no puede recibir. Escuche, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dije, ustedes le conocen, porque mora con vosotros, y lo más hermoso estará ¿dónde? En nosotros. Si tú no tienes la revelación de que Él camina contigo todos los días, te vas a perder. No sabes qué hacer, pregúntale. ¿Hacia dónde voy? Quiero conseguir un trabajo. Señor, dime cuál. Sea honesto. ¿Alguna vez se ha preguntado si el trabajo que usted tiene es el que Dios quiere que usted haga? Usted dijo, no, pues yo solamente, yo sé hacer esto. Y yo voy y lo hago. Bueno, ¿y Dios quiere que tú hagas eso? Esa es la pregunta. Fíjese, Lucas, el que acabamos de leer, era doctor. Y acabó siendo predicador. El otro día vi una publicación en Facebook que decía, soy administrador de empresas, pero tengo una taquería. Y todos los comentarios eran así, soy doctor, pero estoy en un Uber, soy abogado, pero tengo una carnicería. O sea, hay gente que estudia una cosa y acaba haciendo otra. Míreme a mí, soy enfermero y soy pastor. La pregunta es, ¿tú estás haciendo lo que Dios quiere?
¿Le has preguntado, Señor, ese es el negocio que tú quieres para mí? ¿A dónde quieres que yo inscriba a mis hijos? A la escuela. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ser dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, dice la palabra que Él nos dio su mente. Como tenemos la mente del Espíritu, tomaremos decisiones correctas, acertadas. ¿Cuántas malas decisiones usted ha tomado en la vida? Muchas. ¿No? A veces hasta con el que nos casamos. El Padre de la Gloria. Porque a veces mamá, que es muy sabia, mamá que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? No te cases con ese hombre. No, mamá, yo lo amo. Que no se case con él. Yo lo convierto. Y al rato están los problemas. ¿Verdad? Entonces, si no sabemos oír la voz del Espíritu, estamos en un error muy grave. Ponga sus manos en sus oídos y diga conmigo, Espíritu Santo. Vamos, dígalo, Espíritu Santo, abre mis oídos para poder escucharte, para poder obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Tú tienes que aprender a oír al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire, entienda esta palabra. En aquel día vosotros, ustedes, conocerán que yo estoy en mi Padre, dijo Jesús. Y ustedes están en mí y yo estoy en vosotros. Estamos perfectamente guardados en el corazón del Padre Celestial. Amén. Un aplauso al Señor por eso. ¿Cuántos quieren que Dios los visite en las noches, en las mañanas, en las tardes? Haga algo. Escuche. El que tiene mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos que damos? Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los pone en práctica, ¿verdad? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, y aquí está la clave, y me manifestaré a él. Pastor, yo quiero una manifestación. Pregunta, ¿amas al Padre? ¿Amas a Jesús? Porque si no los amas, dice aquí, que si no los amas, Él no se manifiesta. Pero si tú los amas, Él va a manifestarte a ti. Amén. Dime. En esa parte, a mí ahorita es un conflicto, ¿no? El sentir el amor de Dios. Y yo sé que siempre he estado y lo he manifestado, Él se ha manifestado en mi vida, pero Él me decía, es que acuérdate que yo soy el amor ágape. Y en el mundo pues se van a caer con el amorero, con el amor filial, ¿no? Entonces decía, si yo soy el autor y consumador del amor, ¿dónde debes estar tú? Entonces eso es lo que se nos olvida. Ir al amor de Dios, porque dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Todo temor. Y de ahí empieza la oración para estar día a día. Mire qué bueno algo que dijo Amanda. Los que de repente tendemos a ser ansiosos o tener ansiedad, vivimos en un miedo constante de algo que pase, ¿no? No sabemos si va a pasar, pero con el miedo y la ansiedad te genera un pensamiento de que algo va a pasar. Pero cuando tienes el verdadero amor, dice que echa fuera todo el temor. Y hay gente, cuando tú tienes eso en tu vida, va a haber gente que te va a decir, pareciera que a ti te vale. No, no es que me valga, es que Dios quitó el temor de mi corazón. Amén. Mire, vamos terminando. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Porque hay gente que dice, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Mire qué bonito. Dios quiere venir a ti. Y no solamente venir, sino hacer morada. ¿Qué significa hacer morada? Vivir contigo. Hacer una casa. Habitar contigo. Amén. El Espíritu Santo en nuestra vida como discípulos es tan importante porque si no lo tenemos presente, vamos a perder el enfoque de por qué estamos aquí en la tierra.
Tú no estás aquí para tener un negocito nada más. No estás aquí para sufrir. No estás aquí para estar llorando. No, estás aquí por un propósito. Pero si no conozco al autor de mi propósito, un día me va a llegar a mí el pensamiento de, ¿y a qué vine a la tierra? ¿Para qué estoy en este mundo? Amén. Y cuando me llegue esa pregunta, yo le voy a decir al Espíritu Santo, muéstrame, ¿para qué tú me trajiste? Y lo primero que Él te va a decir es, te hice pescador de hombres. ¿Qué te dice el Señor? Pescador de hombres. No te digo, te hice señalador de hombres, para que lo señale, no. Te hice pescador de hombres. Fue la primera encomienda que Jesús le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿No sabías que eras tú? Para Jesús, tú eres un pescador de hombres. Eres alguien que estaba en el desierto y encontró un oasis de agua con un montón de palmeras que dan cocos y que dan plátanos. ¿Qué harías tú en el desierto con un oasis así? Y tienes un grupo de gente atrás muriéndose de sed. ¿Qué harías tú? Vas por ellos y los metes al oasis que está ahí. ¿Amén? Lo único que puede saciar tu vida y mi vida es el Espíritu Santo. Y te voy a decir una cosa, si tú estás aquí, agárrate de sus promesas, ánclate a sus promesas. Pastor, pero no pasó como yo quería, no pasa nada. Dice la palabra que sus pensamientos son más altos que los míos, amén. Y sus caminos son diferentes a los míos y que lo que Él tiene para mí es mucho mejor que lo que yo pudiese querer, amén. ¿Saben en qué momento entendí yo eso? Cuando mi papá partió, yo dije, pues yo quisiera que estuviera conmigo. Y me dijo el Señor, sí, pero si Él se quedaba, iba a estar pegado a un tanque, a un medicamento, no se iba a mover, no iba a hacer nada, siendo que Él era un hombre muy activo. Y dije, yo se iba a deprimir más. Y siempre que oro, le digo, porque como Él está con el Señor, le digo, me lo saludas. Ay, me lo saludas, le digo. Y es tan hermoso entender que el Espíritu Santo, último punto, nos da acceso a su presencia. ¿Quiere estar en su presencia? La palabra presencia es la palabra hebrea panim. Y panim significa rostro. Cuando yo estoy en la presencia, estoy en el rostro de Dios. Lo estoy mirando a Él. Moisés dice la palabra que Moisés vio a Dios cara a cara. O sea, panim a panim, rostro a rostro. Él estaba en la presencia de Dios. El Espíritu es la llave que te abre el acceso a su presencia para que tú habites con Él. Jesús dijo en Mateo 11:28, el que esté cansado y cargado, venid a mí que yo lo haré descansar. Escuche, ¿lo haré qué? Descansar. Dios le dijo a Moisés, mi presencia, mi panim, te dará descanso. Para yo acceder a su presencia hay un camino. Y ese camino es el Espíritu Santo. Quiero que imagine conmigo, por último, esto. ¿Qué pasaría si yo pudiera viajar hacia el sol? ¿Qué me pasaría a mí físicamente? Me desintegro. ¿Por qué? Porque es tan caliente el sol que mi cuerpo humano no lo resistiría. Para yo poder llegar a ese lugar, ¿qué tendría yo que hacer? Supongamos que podríamos llegar al sol directamente. ¿Qué tendría que hacer? Estar cubierto o ir en una nave, ¿verdad? Cubierto que especialmente para yo poder acceder sin que el sol me queme. ¿Verdad que sí? Bueno, yo creo que imagine al sol como Dios y usted y yo no nos podemos acercar a Él. Porque su santidad, su esplendor, dice la palabra que nadie puede ver a Dios porque muere. Pero hay algo que nos recubre. Hay algo que nos reviste. Número 1, la sangre de Jesús. Número 2, la armadura de Dios. Número 3, el Espíritu Santo. Y ese recubrimiento del Espíritu es lo que a mí me da acceso hasta su presencia. Por eso es que de repente tú estás en la iglesia y gente está bien, y hay gente que tú invitas y ya se quiere ir. ¿Sabe por qué? Porque no tiene eso que tú sí tienes, que te hace conectarte con Dios. Amén. Entonces, diga conmigo, el Espíritu Santo es lo único que yo necesito para acercarme al Padre.
Amén. La santidad de Dios es tan fuerte que en el Antiguo Testamento dice que quien tocara el monte, en Éxodo capítulo 19, Dios le dio ordenanza a Moisés y dijo que nadie toque el monte. Nadie, porque voy a descender a él. Cuando Dios desciende al monte, dice que la tierra tembló y había nubes y truenos y relámpagos y toda la onda. Dijo que nadie se acerque al monte, el que lo toque se muere. Fíjese, animal u hombre. Pero pregunta, ¿por qué Moisés sí pudo subir? Porque estaba cubierto. ¿Dónde encuentro esa cubierta? ¿Dónde me voy a conectar yo con Dios? ¿Dónde cree? ¿Pero dónde? ¿Dónde lo voy a obtener yo? En la intimidad, en la oración. Diga conmigo, el Espíritu Santo viene cuando yo lo pido. En Lucas dice la palabra, si vosotros siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A los que se lo pida. Quiero entrar a tu presencia para que me des descanso. Dame el Espíritu Santo. Y vas a acceder directo a su presencia. Amén. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie.